Vamos a hacer un experimento para ver qué tan bien saben cocinar estos personajes. Yo creo que les va a ir muy bien. La tarea que vamos a hacer es algo muy sencillo, ¿sí? Es algo básico. Una persona que sabe cocinar y que le gusta debe por lo menos saber hacer esto. Y es picar una cebolla. Antes de que arranquemos, quiero preguntarles cuál es el plato que más se les facilita hacer a ustedes en sus casas. Ahora empecemos por este lado. Josi. Crepes de pollo y champiñones. Crepes de pollo y champiñones, qué rico. ¿Por acá? Carne en bistec. Carne en bistec, qué rico. ¿Y por acá? El agua aromática. El agua aromática, muy bien, muy bien. Entonces, el reto es el siguiente. Vamos a tener 30 segundos contabilizados. Miren, allá son las 30 segundos contabilizados para que piquen la cebolla lo más perfecto que puedan. ¿Listo? 1, 2 y 3. Para que puedan ver qué es lo que están haciendo, ahí tenemos en nuestra cámara especial qué es lo que están realmente haciendo con esa cebolla. Vemos que algunos no saben cómo picarla, en julianas, en cuadritos, como a ustedes les quede más fácil. ¿Sí? Unos la partieron por la mitad, otros están haciendo varios experimentos raros, algunos tienen idea, otros no tanta. Eso, yo también lo haría así, con la mano, eso a lo mamá. Eso, muy bien. Sí, sin cortarse las venas. Muy bien. Quedan 10 segundos. Ayúdenme a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Vamos a ver ahora quién fue el ganador. Démosles un aplauso, por favor, a estos invitados para ver quién gana. Por favor, veamos, pasemos para acá la cámara y ustedes me van a ayudar a votar. ¿Listo? El plato número 1, ¿sí se alcanza a ver? Como que no tanto, ¿no es cierto? Bueno, el plato número… Se le regó, muy bien. El plato número 1 es de Ana María Otero. ¿Cómo lo vemos desde ahí? ¿Más o menos? Ok, no hay mucha emoción. Plato número 2, de Nata Agudelo. Mostremos, por favor. No, casi no se ve. Vengan y miramos a ver acá si se ve un poco mejor. La cámara, si quieres, de atrás, ayúdame. Uy, se riega. A mostrar de pronto. ¿Sí? Ahí está. Listo. Y el plato número 3, a cargo de José Ecuri, el chef. ¿Listo? ¿Quién cree que es el ganador? A ver, los votos. ¿Votos para Ana? ¿Votos para Nata? ¿Votos para José? Creo que indiscutiblemente tenemos un ganador que es José Curi. Démosle un aplauso a él, por favor. Bueno, ustedes dirán, esta vieja se enloqueció, los quería dejar oliendo a cebolla las manos, qué rico. Pero no, quiero que vayamos a la palabra. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 14 al 18. Ayúdenme a leer, por favor. Ayúdenme a leer todos. 1, 2, 3. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Amén. La palabra arranca diciendo, ponme otra vez el versículo 14, por favor. Dice, el cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Yo quiero contarles que mi plato favorito en todo el mundo es la lasaña. A mí me encanta la lasaña. ¿Pero qué es la lasaña? ¿Alguno sabe? ¿Alguno ha comido lasaña alguna vez en su vida? ¿No es cierto? ¿Qué es la lasaña?
Exacto, muy bien, exacto. Pero básicamente cuando uno va, digamos, a un supermercado para hacer una lasaña y pide lasaña, ¿uno qué se encuentra? Con una pasta, con una lámina de pasta. Pero yo les pregunto, ¿será que cuando hablamos de lasaña solamente estamos hablando de esa lámina de pasta y ya? No, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que contiene la lasaña, ¿verdad? Entonces, la lasaña, por ejemplo, está compuesta, si es mixta, está compuesta, digamos, por carne, está compuesta por pollo, está compuesta a veces por champiñones, ¿no es cierto? Pero pensemos ahora en la carne de esa lasaña. ¿Será que es solo carne y ya? No, ¿verdad? Tiene salsita, ¿no es cierto? Entonces seguramente para uno poder haber preparado esa carne deliciosa molida para la lasaña, habrá tenido que picar cebolla, que es uno de los ingredientes claves, ¿no es cierto? Habrá tenido que picar varios tomates, si uno va a hacer la salsa boloñesa uno mismo, habrá tenido que echarle salecita, habrá tenido que echarle pimienta, ¿sí? Igual al pollo para desmenuzarlo, uno no es que echa la pechuga así toda aplastada ahí en el sino que hay que cocinar ese pollo, hay que seguramente echarlo en agua, echarlo con cebollita, con un poquito de sal, luego desmenuzarlo. Para hacer los champiñones seguramente hay que sofreírlos, yo que sé, en mantequilla o en aceite, como cada uno prefiera, con un poquito de ajo, con un poquito de cebolla, para que esa lasaña quede deliciosa. Seguramente hay que hacer una mezcla también de boloñesa, entonces uno se va por la fácil y compra una mezcla de esas Maggi para hacer la lasaña. Son buenas. Hay unas de uno, por ejemplo, que son más baratas, deliciosas también, súper recomendada porque la de Maggi es un poquito más cara. Si uno quiere economía, vaya a de uno a la fija, ¿sí? También esa lasaña tiene queso, tiene varias capas de queso, ¿sí? Entonces, digamos, es una pasta de la lámina de lasaña, una pasta de carne, una parte de queso, luego pasta, luego pollo, luego más queso, luego pasta, luego champiñones y mejor dicho, eso queda una cosa espectacular, ¿no es cierto? Ahora pensemos en una familia. Una familia no solamente es la familia de Julie, ¿sí? No solamente es la familia de Pipi, no solamente es la familia de Dani o la familia de Vale, ¿sí? Sino que en esa familia también hace parte, está conformada por muchas partes, como leíamos ahorita en el versículo, ¿sí? El cuerpo no está formado por una sola parte, ¿sí? Sino que tiene muchas. Una lasaña no está conformada solamente por una lámina de pasta, sino que está conformado por muchas partes. Y eso es justamente la familia tiene muchos ingredientes, ¿sí? Uno de sus ingredientes esenciales que yo creo que, menos en la aromática, a menos que uno vaya a hacer una aromática de cebolla, que eso de pronto puede servir para el dolor de estómago o no sé. Yo me acuerdo que mi abuelita, una vez yo estaba enferma, estábamos en la finca y me estaba doliendo mucho el estómago. Y yo no sé qué menjurje hizo una cosa horrible, pero eso me empezó a echar y a restregar como cebolla cocinada acá en el estómago para que se me quitara el dolor de estómago. Yo creo que desde entonces no me gusta la cebolla. Pero la cebolla normalmente en todas las presentaciones, en todas las preparaciones de comida, le dan un toque especial a esa cebolla. Seguramente si uno va y se la come, yo por ejemplo no puedo. De hecho, yo en la casa ni siquiera lo pico así, sino que meto todo en una picadora para que eso ella lo haga solo y que quede bien trituradita la cebolla. Pero cada uno de los ingredientes que nosotros usamos para preparar nuestra comida, los que saben cocinar, son demasiado importantes, ¿sí? Leamos el versículo 15. Dice: si al pie se le ocurriera decir, yo no soy parte del cuerpo, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Pensemos ahora en la sal. ¿A todos les gusta la sal? ¿Les gustaría comerse una cucharada completa de sal? Así ya no es tan rica, ¿verdad? Pensemos en la sal. ¿Qué pasaría si un día vamos a asar un pedazo de carne? ¿Sí? Vamos a la Fama y escogemos un buen pedazo de carne que sea así bien jugosito, bien, mejor dicho, bien rico ese pedazo de carne. Y la sal dice, no, pues yo no quiero juntarme con la carne. ¿Qué pasaría con esa sal? ¿Podría? Jamás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hace parte de los ingredientes, ¿verdad?
Entonces, eso no es posible. No es posible que un día la sal diga como no, yo no quiero echarme en el pollo, no quiero echarme en la carne, ¿sí? O qué pasaría si la carne entonces dijera no, yo no necesito de la sal. ¿Cómo te sabe una carne sin sal? Gas. ¿Cómo te sabe un arroz sin sal? Eso sí, yo creo que es peor. ¿Cómo te saben unos huevos sin sal? Horrible, eso no dan ganas de comérselo, ¿no es cierto? Entonces tampoco es posible que otros ingredientes le digan que no necesitan a la sal. Y cuando uno está cocinando, ¿sí? ¿Quién es la persona que escoge esos implementos para cocinar? Exacto, uno, o el chef, la persona que está cocinando, ¿verdad? El chef es quien escoge con qué va a preparar su plato. El chef es el que escoge si va a echarle sal, si le va a echar pimienta, si le va a echar cebolla, si le va a echar tomate, si lo va a hacer con carne, con pollo, como sea, ¿sí? Y en esta historia, Dios es el chef, ¿sí? Dios es el que se ha encargado de escoger cada uno de los ingredientes para nuestra familia, ¿sí? Él ha escogido cada uno de los implementos que van a ser parte de esta familia. Dios nos mandó a cada uno de nosotros en la familia en la que nos tocó. De pronto con un papá, con una mamá, con unos hermanos. O de pronto sin un papá, solo con mamá y con hermanos. De pronto hijo único y con los dos papás, ¿sí? Cada familia es completamente diferente, pero a cada uno de nosotros Dios nos mandó en una familia. Por ejemplo, en mi caso, ya muchos saben, yo nací en una familia conformada por papá, mamá y hermanos, ¿sí? Entonces, mi papá era una persona tan importante como la cebolla o tan importante como la carne, que le daba el sabor a esa casa, a esa como receta perfecta. Era una persona admirada, era una persona respetada, era una persona amada. Por el otro lado estaba mi mamá, uno de los ingredientes también demasiado importantes para mi casa, ¿sí? También una persona amada, con muchos valores, con muchas características y virtudes especiales. Por otro lado estaban mis hermanos, mis dos hermanos mayores en un principio, ¿sí? También demasiado importantes para ser parte de esa receta. Y por el otro lado estaba yo. Y cuando estábamos nosotros 5, era una receta demasiado exquisita, ¿sí? Era como ese plato que, Dios santo, que uno quisiera comerse todos los días, que uno se quisiera comer en todas las ocasiones especiales, que uno como que no quisiera dejar de probar nunca. Pero un día, uno de los ingredientes principales de ese plato exquisito se dañó. Entonces, no era cualquier ingrediente el que se estaba dañando, sino que era uno de los ingredientes principales el que se pudrió y el que se dañó. Y ese plato principal, o ese ingrediente principal, perdón, era mi papá. Él se murió hace 20 tantos años, ya ni me acuerdo, como 22 años. ¿Y qué fue lo que nos tocó empezar a nosotros a hacer en nuestra casa? Nos tocó empezar a hacer un nuevo plato, ¿sí? Yo creo que cuando uno tiene un montón de implementos en la cocina y va a cocinar y de pronto se acuerda que le faltó comprar, yo qué sé, uno va a hacer, digamos, un pollo a la pimienta y no compró la pimienta. Uno dice, ya no puedo hacer el pollo a la pimienta, ¿sí? Cuando uno de esos platos hace falta, uno de esos ingredientes hace falta, ya el plato no va a quedar igual, ¿sí? Y eso justamente fue lo que nos pasó a nosotros en nuestra casa. Nos tocó empezar a reinventar y hacer un nuevo plato, ¿sí? Mi mamá en ese momento pasó a tomar el lugar de ser papá, mamá, proveedora, cuidadora, la que da consejos, la que hace, mejor dicho, de todo, ¿sí? Y ella fue la que tuvimos más bien que sacarle a ella todo el jugo para que en nuestra mesa obviamente nunca faltara como absolutamente nada. Y de pronto alguno de ustedes está viviendo en una situación similar. De pronto están en un momento en el que alguien les hace falta en su casa. De pronto les ha hecho falta un papá, de pronto les ha hecho falta una mamá, de pronto les tocó vivir y crecer con sus abuelos porque sus papás no estuvieron nunca para ustedes, de pronto les tocó empezar a vivir con sus tíos, de pronto les tocó vivir a ustedes solos, de pronto como hermanos, o de pronto les tocó cada uno hacer como su vida completamente independiente y ver cómo podía
salir adelante, ¿sí? Y de pronto ustedes eran esa cebolla, ¿sí? De pronto eran como la parte ácida y como amarga y como medio rancia que es la cebolla, pero les tocó hacer algo nuevo con lo que había, ¿sí? Porque muchas veces en nuestra vida nos toca así, bandearnos como con lo que hay, ¿sí? Si en la alacena no hay nada más que comer, pues, y si solamente hay, como muchas veces nos ha contado Anivital, que solamente de pronto había harina de trigo y huevos, pues entonces uno hace unos hojaldres con eso, ¿sí? Y de pronto muchos de nosotros en nuestra vida estamos viviendo por algo o pasando por algo similar, en donde ya como que no hay nada más que hacer y como que no le vemos ninguna otra salida a esto, ¿sí? Pero yo creo que es demasiado importante que nosotros valoremos lo que tenemos en nuestra casa, que si en nuestra casa solamente tenemos una cebolla y un tomate, pues hagamos en ensalada, que si solamente tenemos arroz y sal, pues hagamos arroz y comamos arroz todo el tiempo, ¿sí? Pero en nuestro caso llegó un ingrediente adicional a nuestra familia, ¿sí? Y llegó de pronto un ingrediente que nosotros por muchos años como que de pronto no queríamos tener, ¿sí? Porque no queríamos reemplazar esa carne que de pronto ya no estaba, ¿sí? No queríamos reemplazar a ese papá, ¿sí? que ya no estaba en un momento determinado, ¿sí? Y muchas veces intentamos justamente como hacer eso, como no sé si les ha pasado que de pronto están haciendo algún plato y alguna parte de la comida se dañó. Por ejemplo, uno está haciendo de pronto unas arepas y le va a echar leche, pero la leche se pudrió, la leche se cortó, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo le echo esa leche cortada a la preparación de las arepas? Se daña y todo va a quedar completamente asqueroso, ¿verdad? Igual pasó en nuestro caso, nosotros queríamos, como que intentamos durante muchos años reemplazar ese ingrediente principal que había estado faltando por tantos años, pero lo que hicimos durante todo ese tiempo fue como pudrir el resto de la mezcla y como pudrir el resto de la comida, porque no intentábamos como hacerlo encajar de una forma como correcta, ¿sí? Porque uno no puede revolver algo viejo con algo nuevo, porque si no todo el plato obviamente se va a volver muy maluco, como estábamos viendo. Entonces algo también demasiado importante es que, digamos, cuando uno está cocinando, uno no puede pretender querer reemplazar un ingrediente principal, sino que uno tiene que inventar algo completamente nuevo, ¿sí? Es necesario hacer un plato nuevo con lo que hay, ¿sí? Que si hoy tenemos solamente a nuestra mamá y si de pronto solo tenemos a un hermano, pues entonces hagamos algo nuevo con eso que Dios nos ha dado, ¿sí? Y no nos quedemos como en estar viendo qué fue lo que pudo haber hecho mejor, ¿sí? O que hubiera sido mejor si mi papá hubiera estado, hubiera sido mejor si mi mamá hubiera estado, hubiera sido mejor si hubiéramos tenido más hermanos, ¿sí? Sino que con lo que hay hagamos algo nuevo y hagamos algo diferente, ¿sí? Y hagamos algo mucho mejor. Y vamos a ver también que en la palabra también dice en el versículo 16, dice: y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo, ¿sí? Muchas veces queremos en nuestra familia como imponernos y darnos un lugar que no nos corresponde, ¿sí? Entonces muchas veces queremos nosotros ser el papá de la casa o queremos ser la mamá de la casa, cuando es algo que realmente no nos corresponde, ¿sí? Queremos ponernos y como atribuirnos obligaciones y como mandos, por decirlo así, de autoridad en nuestra casa que realmente no nos corresponden, ¿sí? Pensemos en que la sal dijera como no, yo quiero ser la única en esta preparación, ¿sí? O al queso de la lasaña decir como no, yo quiero ser lo único que haya en esta preparación, no quiero que hayan champiñones, no quiero que haya carne, no quiero que haya pollo, yo quiero ser como lo que prime. ¿Qué pasaría con una lasaña de solo queso? Hostigaría horrible, ¿no es cierto? Yo creo, no sé si les ha pasado cuando se van a comer una arepa, que son esas arepas que están súper, hiper, mega repletas de queso que ustedes van comiendo y que llega un momento como que en el que hasta se vienen acá atragantando del pedazo de queso. ¿Les ha pasado o solo me ha pasado a mí?
¿sí? Si se rieron es porque de pronto, espero que les haya pasado, bueno, no espero que les haya pasado, pero seguramente les ha pasado, ¿sí? Pero nosotros obviamente no podemos querer como acaparar todo un lugar, ¿sí? No podemos querer pretender ser todas las cosas al tiempo. Imaginemos en una casa donde todos fueran papá, o imaginemos una casa donde todos fueran mamá, o donde todos fueran hermanos. Entonces, ¿en dónde estarían los papás? ¿Dónde estaría la autoridad? ¿Sí? Pero por eso es que Dios ha establecido que sean varias partes que sean como las que existen, ¿sí? Y muchas veces también quisiéramos que todo lo que tenemos fuera algo mucho mejor. Todos quisiéramos de pronto un mejor papá, todos quisiéramos de pronto una mejor mamá, ¿sí? Todos quisiéramos de pronto ir a hacer mercado solamente en Carulla, que son las cosas súper frescas, las frutas como súper bien lavadas, las carnes súper refinadas, mejor dicho, todo es como una delicia, ¿sí? O de pronto quisiéramos hacer mercado en el Éxito, o a veces solamente en D1 porque es para lo que alcanza, ¿sí? Y a veces de pronto ni siquiera podemos hacer mercado y nos toca conformarnos solamente con lo que hay en la alacena, ¿sí? Pero justamente tenemos que aprender a aprovechar lo que hay en nuestra casa, ¿sí? Y por más que muchas veces que queramos como sobresalir y tomar las riendas como de nuestra casa y como ser los que mandan y ser como los que están ahí como poniéndose como en un lugar muy en alto, pasaría lo que pasa con el queso, empezaría a hostigar completamente, ¿sí? Entonces yo creo que es demasiado importante que cada uno de nosotros aprendamos a ceder y a entender que cada uno de nosotros ocupamos un lugar demasiado determinante en nuestra casa, ¿sí? Y dice en el versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír, y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler, ¿sí? Y yo creo que también algo demasiado importante en la familia de cada uno es que cada uno aporta algo diferente, ¿sí? Pensemos en que todos en la casa fueran amargados. ¿Cómo viviría esa casa? Horrible, una jartera. O que todos fueran así súper empalagosos y súper chicles y súper dulces. Pues también haría falta un poquito como de rabonada en esa casa, por decirlo así, como alguien un poquito más áspero, ¿no es cierto? Entonces por eso es que así, yo creo que de las preparaciones más ricas que hay es cuando se mezcla lo dulce con lo salado, por ejemplo. A mí no me gusta tanto eso, este ejemplo que voy a decir, pero pensemos en el pollo broster. ¿A cuántos les gusta el pollo broster? ¿Y a cuántos les gusta echarle miel al pollo broster? Sí, si a uno se lo ponen es porque seguramente es rico. A mí personalmente no me encanta eso, pero sí me encantan, por ejemplo, unas alitas barbecue, que obviamente las alitas son saladas y cuando las mezclan en esas salsas o quedan dulces o quedan ácidas o quedan, bueno, como de diferentes texturas. Y yo creo que eso es de lo más rico que hay, ¿sí? Cuando en una casa todos son amargados, pues que amargada esa casa, ¿sí? Pero cuando uno es amargado y cuando el otro es un poco dulce, pues el dulce le va a poner su dulzura al amargado y va a dejar que esa persona, va a evitar que esa persona sea tan amargada como lo era, ¿sí? Entonces en una familia es exactamente igual, ¿sí? Todos aportan cosas completamente diferentes. De pronto el papá es el más parado en la raya y el que de pronto no da permisos, pero la mamá de pronto es la que va a interceder y dice como, ay, venga, dejemos a la niña ir a la fiesta, ¿sí? Que no debería ser así, pero en muchas casas es así, ¿sí? De pronto vive con los abuelos, entonces el abuelo es el más rudo y el que dice, no me llega tarde a la casa. Pero tiene la abuelita que también es un poquito más mansa, ¿sí? Por eso es que es demasiado importante como los diferentes temperamentos y como las diferentes actitudes que tiene que tener cada una de las personas en la casa. Por ejemplo, en mi casa materna, donde vivía con mi mamá y mis hermanos, mi mamá es
es muy amorosa en su forma de, no de expresarse hacia nosotros, porque no es la más dulce con sus palabras, digámoslo así, sino en la forma en la que nos consiente, ¿sí? Entonces ella es de hacer los almuerzos, ella es de hacer los desayunos, ella es de hacer las comidas, ¿sí? David, por el otro lado, David es una persona intensísima. O sea, ahí donde lo ven todo callado y todo nada. O sea, él es súper intenso, él es súper empalagoso, él es de mamita y entonces baila, chupa y la besuquea y la de todo. O sea, así es David. Cosa contraria a los otros tres. Los otros tres yo no sé por qué no salimos así, pero es demasiado importante cada una de esas personalidades en nuestra casa, ¿sí? Por eso es que es demasiado importante que entendamos que cada uno de nosotros somos importantes y valiosos y ocupamos un lugar muy importante, valga la redundancia, estoy diciendo muchas veces importante, pero es demasiado importante que entendamos, es que, a ver, ayúdenme con otra palabra, indispensable puede ser, fundamental, valioso, muy bien, gracias. Es muy fundamental, sí, ya me hicieron perder. Es muy fundamental, no, eso suena rarísimo, suena re mal. Es fundamental, exacto, sin el muy, es fundamental que nosotros entendamos qué papel y qué lugar ocupamos, obviamente, en nuestra casa y que entendamos que cada uno aporta algo diferente. La sal aporta algo diferente al plato, el dulce aporta algo diferente al plato, lo amargo aporta diferente al plato, ¿sí? Y el versículo 18 dice: pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla, ¿sí? Y yo creo que algo demasiado importante acá que vamos a entender es que Dios es el chef, ¿sí? Él nos hizo como quiso y nos puso donde Él quiso ponernos, ¿sí? Si a Él le hubiera placido ponernos en la familia de alguien más, lo hubiera hecho. Pero en la familia en la que Dios nos puso a cada uno de nosotros, es ahí en esa familia donde cada uno de nosotros pertenece, ¿sí? Dios hubiera podido ponerme en una familia más perfecta, donde de pronto hubiera papá y mamá, pero de pronto Dios me mandó en una familia donde solo hay mamá, porque el papá se fue, porque el papá nos abandonó. O de pronto Dios nos mandó a una familia donde la mamá está enferma, ¿sí? Y no se ha podido levantar de pronto de una cama por muchos años. O de pronto Dios nos mandó a una familia donde nuestros hermanos son insoportables. Yo creo que David dirá amén. Y no es así. Pero yo creo que cada uno, o sea, si Dios nos mandó a una familia es porque a Él le plació que fuera así. Cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias es una receta perfecta en las manos de Dios, ¿sí? Que si cada uno de nosotros se deja usar de parte de Dios como debería ser, vamos a lograr sacar lo mejor de cada una de nuestras familias, vamos a lograr sacar lo mejor de cada una de nuestras como recetas perfectas. De pronto alguno de los ingredientes de nuestro plato o del plato de ustedes se dañó, como en mi caso, ¿sí? De pronto fuimos nosotros mismos los que nos dañamos, ¿sí? Y de pronto por nosotros todo el plato que es nuestra familia se está pudriendo. De pronto soy yo con mi amargura o con mi salés, como de salado, ¿sí? Bueno, yo siempre me invento palabras. De pronto soy yo la que con mi amargura está dañando todo el plato, la que lo está apichando por completo, ¿sí? De pronto fue un papá que ya no estuvo más, de pronto fue una mamá que no estuvo más, pero lo que hoy Dios quiere hacer es que con lo que tenemos en nuestra casa hagamos un exquisito plato. Lo que hoy Dios quiere hacer es que aprovechemos lo que hoy tenemos hoy en casa. A la viuda de Sarepta le preguntaron un día, ¿qué tienes en casa? Y hoy Dios les pregunta a ustedes lo mismo, nos pregunta a nosotros lo mismo. ¿Qué es lo que tienes en casa? ¿Tienes un papá? Ok. Eso es un muy buen ingrediente para hacer un excelente plato. ¿Tienes una mamá? Eso es un ingrediente perfecto. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes abuelos? ¿Tienes tíos? Si tienes a alguien en casa, Dios quiere justamente usar cada uno de esos ingredientes que Dios ha puesto en tu casa para que tú hagas un plato excelente, para que tú hagas un plato perfecto. Entonces, si Dios es el chef,
Preguntémonos ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros para darle a Dios? ¿Sí? Si hoy Dios nos dijera, bueno, ponme acá en una mesa, ponme acá en una tabla, en una bandeja, lo que tienes, para ver qué es lo que puedo hacer yo. ¿Qué es lo que estaríamos dispuestos nosotros a hacer? Por eso yo quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y que le pidamos a Dios que en esta tarde Él se pueda convertir en ese chef, que Él pueda ser esa persona que pueda transformar completamente nuestra vida, que pueda ser Dios el que nos moldee, que pueda ser Dios el que saque lo mejor de cada una de nuestras casas. No esperemos a que una parte de nuestros ingredientes fundamentales se pudra. No esperemos a que uno de los ingredientes fundamentales de nuestra familia ya no esté. Porque, como dice el dicho, de nada sirve llorar sobre la leche derramada. De nada sirve llorar cuando ya no hay un papá. De nada sirve llorar cuando ya no hay una mamá. De nada sirve llorar cuando ya no hay unos hermanos. La palabra de Dios dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y si hoy estamos acá nosotros reunidos, es porque todavía tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Es porque todavía tenemos la oportunidad de presentarle a Dios algo diferente y decirle, mira Dios, aquí estoy, con todas las fallas del mundo. Puedo tener muchas fallas, puedo ser un amargado, puedo ser un salado, puedo ser un agrio, puedo ser lo que sea, pero aquí estoy, Dios, y hoy vengo a presentarte a mi familia tal y como es. De pronto con dificultades, de pronto con carencias, de pronto con falta de oportunidades, con un montón de fallas que pueden tener todas las familias. Yo creo que no hay ninguna familia que sea perfecta, pero en las manos de Dios, que es ese chef, que es ese restaurador, que es el constructor, que es el que restituye, yo creo que todo en la vida se puede obviamente mejorar, y cualquier familia que había estado dañada se puede restituir por completo.